Por su poesía, por su poesía recibió el premio Mejores Obras Publicadas del Ministerio de la Cultura chileno en 2004, el premio Pablo Neruda 2006 y la beca Guggenheim en 2009. También fue invitada a dictar charlas y lecturas poéticas en las universidades de Harvard, Princeton, Georgetown, Maryland, Washington y Nueva York. Dirigió también el taller de poesía de la Fundación Pablo Neruda. Póstumamente se publicaron en Lumen la antología poética La música de la fiebre, al cuidado de Vicente Undurraga, y la traducción de Cadáver exquisito al inglés, publicada por Valparaíso Ediciones. Por asimilación, inmediatamente relacionamos el título del poemario con la obra del italiano Nuccio Ordine, quien plantea en el manifiesto La utilidad de lo inútil de 2017 que la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante, que en nombre de un exclusivo interés económico mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil, nos dice Ordine, entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. Sin embargo, su filiación directa tiene otro referente cercanamente trágico para la humanidad: la pandemia por coronavirus que asoló el mundo entre 2020 y 2023, con las consecuencias que aún resentimos, hecho que encuentra a la poeta en Madrid mientras realiza sus estudios de máster en guión. La obra se estructura en un cuerpo orgánico conformado por 30 poemas sin título que fluyen a la manera de recuento de viaje por versos breves en su mayoría, que muestran escenas de un contexto de incertidumbre y muerte, cuyo recorrido experiencial es la suma de observaciones, emociones y juicios valorativos que reflexionan sobre el ser humano y su vulnerabilidad ante el futuro amenazante. El sujeto poético que atestigua los hechos del Madrid de la pandemia se dirige a Ángela, otredad que constituye el sujeto alocutorio con quien comparte la cotidianidad del confinamiento. En solo 4 ocasiones la interpela por su nombre para hacerla partícipe de sus reflexiones vitales y existenciales, a partir de las cuales se evidencia la crítica social sobre un mundo maltratado y subvalorado por la especie humana que lo habita. Con respecto de los contextos y enfoques críticos de este poemario, dar cuenta de las subjetividades del discurso nos remite nuevamente a la estrecha relación que existe entre el sujeto que lo origina y el que lo recibe, pues en dicho contacto el sujeto es en sí mismo lenguaje, por ende subjetividad que se manifiesta en la enunciación, según Van Benisto. En ellos se puede explorar cómo se configura y circulan las huellas enunciativas y la enunciación del carácter subjetivo del discurso que propone Catherine Kerrat Orecchioni en 1997. Pero las subjetividades están supeditadas a complejas redes contextuales que motivan el discurrir poético y la relación vida-literatura que signa el sujeto poético de esta obra. En el cuaderno de las cosas inútiles advertimos el contexto histórico de la postdictadura como trasfondo de la emocionalidad y la crítica social que lo conduce a expresar el impacto de la pandemia como fuente inicial de reflexiones que lo inquietan desde mucho antes de ocurrida esta. Por esta razón recogemos a continuación una cita de Miguel Valderrama de 2018. Atrapada, dice, en la promesa de decir la verdad, la literatura de postdictadura se ofrece como una escena de lectura, que es a la vez una escena de escritura. El pensamiento de Valderrama está en sintonía con un rasgo distintivo de la poética de Malú Urriola: la reflexión sobre la poesía, el viaje, la escritura, el acontecer político-social del Chile de los 90 y de los 2000. Ya en el libro Nada, de la misma autora, leíamos en 2020, en 2003: el sujeto lírico se echó a dormir sus penas.
o la poesía es una ilusión óptica, o leo, cuando pierdo la fe, leo. Leer es la contraparte de la ficción. Escribir se entiende entonces como resistencia al orden opresor de los efectos macabros de la dictadura militar chilena, que influye y determina el activismo de la autora como respuesta contestataria de conciencia poética y social. Horacio Eloy nos dice a propósito: el autoritarismo generó como resistencia una cultura contestataria de aspiración democrática, cultura que muchas veces en el teatro, en la música, en la poesía y en la plástica se sirvió de los intersticios y contradicciones de las vertientes anteriores para alcanzar cierta presencia en el espacio público. Para referir el sujeto poético postdictatorial, recurriendo a Valderrama, cabría insistir en un movimiento de retorno y de interrupción. No hay historia en la postdictadura. Si las nociones de duelo y melancolía condensaron en algún momento una imagen histórica, si en ellas la historia se reconoció en tanto trabajo de lo negativo, en el presente de la postdictadura las figuras de lo insepulto y de la desaparición interrumpen todo trabajo de duelo. Por este motivo, no ha de extrañar que la lectura de la realidad pandémica provenga también de otras vertientes o variables contextuales. Vamos a sintetizarlas por el tiempo. Tenemos el contexto de la poesía chilena de los 90, como es señalado por la postdictadura chilena, la crítica que la autora hace al neoliberalismo, donde surge este sujeto poético y político, el vacío como trasfondo temático del cual provienen variantes individuales y sociales, la ciudad como escenario de la actuación social, imaginarios citadinos, la conciencia y fronteras que provienen de la transitoriedad, apelación a la conciencia y la ideación, la esperanza en el cambio social y en la capacidad transformadora de la palabra, las poéticas del viaje y del caminar del cual surge el sujeto en busca de un lugar y el contexto de la obra que ya hemos mencionado. Considerando lo anterior, el sujeto poético que se inscribe en el cuaderno de las cosas inútiles construye una narrativa poética que transita por otras formas de viajar, desplazamientos imaginarios, observación de historias y personas confinadas, silencios que se enfrentan a la inestabilidad de la vida y el tiempo, es decir, el viaje desde el encierro. Esto no impide que el sujeto en algún momento salga a caminar por la ciudad devastada por este enemigo invisible, porque la vida ya no es la que conocíamos. Explorar los vínculos entre sujeto y discurso poético requiere el abordaje analítico de las macrofunciones del lenguaje, en las cuales operan significados ideacionales, textuales e interpersonales, desde los cuales se evidencian recursos lingüísticos y semióticos en los que es posible seguir una ruta investigativa y de viaje alternativo que pueda dar cuenta de la experiencia contenida en el complejo e incierto escenario donde se guarece la viajera textual y con ella Ángela, su compañera, que simboliza la humanidad toda desde la imagen de la mujer como centro que cohabita el poema y subsiste ante la amenaza de la muerte. A propósito, no solo los aspectos relativos a la subjetividad están presentes en los textos, gracias a evidencias deícticas, sino que también se manifiestan por medios de recursos lingüísticos de opinión, calificación, gradualidad, gestión del discurso, de implícitos, de modalidad, procedimientos que a su vez se realizan mediante caracteres tipográficos, puntuación, nombres, verbos, adjetivos, adverbios, conectores, fórmulas sintácticas, como nos lo dice García Negroni y Tordesillas Colado en 2001. Por lo tanto, los recursos gramaticales, lingüísticos, semióticos, entre otros, permiten observar la mecánica de construcción de la subjetividad en el discurso poético de este poemario. En cuanto a los campos semánticos, el que tiene mayor presencia es el relativo a las cosas, que aparentemente inútiles cobran valor insospechado gracias al contexto. Puertas, picaportes, cortinas, vidrios, llaves, muebles, camisas, zapatos, cepillos, azulejos, tazas, lámparas y desde luego el cuaderno como constatación de la experiencia y recuerdo del yo. Dice: escribo como quien construye una barca.
Miro por la ventana y un libro entero podría escribirse, porque se debe escribir como quien honra la tierra del camino. Asimismo, resalta el empleo de términos léxicos relativos al COVID-19, jeringas, mascarillas, barbijos, hospitales, ambulancias y la palabra síntoma como realidad y símbolo frente al cual observa lo siguiente. Comillas, en esta inseguridad yerma no todas las cosas mueren. Cierre de comillas. Del empleo de palabras llama la atención la prevalencia de sustantivos concretos por sobre los adjetivos valorativos. Esta opción podría deberse a que aún el sujeto poético no procesa la realidad para calificarla, porque se aferra a los elementos materiales e inmateriales que han quedado circunscritos al entorno inmediato, enumerándolos como para retenerlos. Nos dice, comillas, las fronteras cierran, los aviones besan la tierra, el miedo bebe un vermú, las ambulancias aúllan, una dentro y una afuera se confrontan y piensan desde la escritura, porque, comillas, un escritorio es mi casa, cierre comillas, dice el hablante lírico. El afuera son callejuelas, veredas vacías, empedrados, tejas, plazas, porque la muerte, comillas, anda en las calles silbando, cierre comillas. Por este motivo no hay manera de vivir, dice uno de sus poemas, aunque sea por un momento, ante la belleza de las cosas inútiles. Revisaremos a continuación algunos versos que condensan estas formulaciones. Dice uno, alguien le abrió la puerta a la muerte, así comienza el poemario. Otros versos seleccionados, no habías acariciado una taza tanto tiempo, no te busqué en la fila de los inmigrantes, creo que vi una golondrina pero no el mar, los kioscos de flores parecen animales enfermos. Otros versos de otros horizontes. La muerte anda por la calle silbando. Parece que en cualquier momento vas a ver el mar, pero no es así Madrid. Madrid es su propio puerto. El mundo tal como lo conocemos desaparece. Este viejo y hosco corazón voló en pedazos. Ni el poder del cuerpo tendrá poder. Habrá que dejar que entre la maleza y tapie la ventana. Y luego vienen los versos de la otredad, donde aparece la figura de Ángela. Háblame de Paul Desmond mientras el mundo compra mascarillas, Ángela. Quise adivinar el color de tu barbijo, Ángela. Los puestos de flores convalecen. Ha llegado el verano, Ángela. Los mendigos y los drogadictos han regresado a la plaza. Siéntate conmigo en esta ciudad desierta. A partir de lo anterior, cabe preguntarse cuáles son los elementos que comportan la subjetividad del sujeto poético en el cuaderno de las cosas inútiles, que están construyendo la relación con otras entidades discursivas e intertextuales, que posicionan al sujeto frente a sus propias subjetividades, que son en suma las subjetividades de la humanidad afectada por la pandemia. Edmund Cross explica que el texto literario, desde una clara visión bakhtiniana, está constituido por signos que poseen un sentido y un significado dentro de contextos específicos, lo que permite su funcionamiento dentro del ámbito social en el que se plantean. Para Cross, el texto no selecciona sus signos en el lenguaje, dice él, sino que el conjunto de las expresiones semióticas adquiridas propuestas por sujetos colectivos. Ese es el anhelo fundamental del sujeto poético en este poemario, ser la voz colectiva desde lo individual de una experiencia que a todas y a todos involucra. En esa dirección, las respuestas posibles podrían subyacer a la exploración de cuáles son los recursos que vehiculan dicha relación discursiva, pues constituyen espacios para la especulación, en los cuales incide la intervención del sujeto poético como conciencia crítica que enjuicia procesos tan complejos como la migración, que más allá de los viajes y sus respectivos motivos de ocurrencia, obligan a seres humanos a preguntarse por sí mismos y sus destinos desde el sentimiento de pertenencia desestabilizado, roto y amenazado por partida doble. Nos dicen estos versos de otras fronteras. Un asaltante dispara su revólver frente a un fantasma. Una mosca olisquea la boca de un cadáver. Un anciano contempla un flamenco inflable en un balcón. El vecino del departamento del frente con una peluca roja hace el amor con otro de peluca azul. Una mujer renuncia a un respirador.
Un bengalí muere sin haber encontrado un hogar. Un bote con inmigrantes desaparece en la niebla. El empleado del crematorio atiza el fuego. Los muchachos senegaleses han dejado de cantar. Los sepultureros cavan. Los hospitales se han poblado de enfermos. Han cerrado el Cine X y el Doré. De pronto, no el aire, no el aire, no el aire. Tuvimos una vida y la tratamos como un perro. De lo anterior se puede colegir que las textualidades precisan de la competencia del sujeto que las produce y emplea para, al ponerlas en uso, participar con eficacia del acto social discursivo. Pensando en el rastreo de las subjetividades en este poemario de Malú Riola, hemos revisado para la exposición de estas y las anteriores ideas que provienen de la metodología de Catherine Herbert Orecchioni y en particular con la elección del subjetivema como eje teórico de acción analítica. Hemos entendido por subjetivema, de acuerdo con la lingüista francesa, las palabras o unidades significativas que contienen la evaluación que el sujeto enunciador emplea para expresar juicios valorativos y afectivos acerca de ideas y objetos a través de la enumeración poética como en este poema. Dice en otro de ellos, alguien grita a un inmigrante que vuelva a casa y un ángel cae de cabeza en un edificio de Atocha, evidenciando mediante marcas de subjetividad o cargas de significación lexical su propia valoración positiva o negativa de lo referenciado en la enunciación, como lo comprobamos en el siguiente poema que cierra el conjunto lírico. Dice allí el poema entonces a Ángela. Bueno, no alcanzo a ver ahí el texto, pero bueno. ¿Recuerdas, Ángela, que me haya ido al país donde el desierto avanza? En la silla donde te sentabas a mi lado, te dejo este cuaderno que me salvó la vida. Empedrado abajo, la muerte toca el violín. El viaje ha sido un anhelo de superación de límites y exploración de nuevos horizontes que siempre ha acompañado al ser humano. Partir a la aventura de lo enigmático que puebla los destinos desconocidos fue motivo de transhumancia, migraciones y traslados hacia una vida mejor o hacia una vida retirada o en este caso confinada por obligación de subsistencia. En cada viaje circularon también sueños y proyectos que tuvieron por objetivo la ilusión de concretarse. Basta recordar las variadas textualidades vinculadas con los viajes, como por ejemplo los diarios íntimos, las bitácoras de viaje, las crónicas de conquista en otros tiempos, las cartas de relación, la innúmera obra mitológica y heroica, las secretas confesiones de sujetos nómadas, y con ello el surgimiento de la historia de las mentalidades que las escribieron. Pero la secreta historia, la historia íntima, aún se escribe en los cuadernos de apariencia inútil que nos muestran cuán urgentes, valiosas y necesarias son para los seres humanos, como la necesidad de reconstruirse y sobrevivir a fuerzas contrarias y devastadoras que los acechan. La voz poética en actitud enunciativa asume en este poemario la condición de contadora de aquella identidad otra, es decir, de la viajera que asume el caminar como destino de una identidad enigmática que desdoblada se intenta objetivar para analizar y comprender el resultado de su itinerancia existencial. Amparada en la fuerza espiritual del deseo de vivir, valorar la vida y exorcizarla mediante la palabra poética, en este poemario de Malú Urriola logramos mirarnos con distancia y conciencia, encontrando en la poética del caminar, en su recorrido por Madrid, en su viaje desde Chile a España, y del detenerse en las referencias y motivos de otros horizontes y otras fronteras que el propio ser humano se autoimpone. Para ir concluyendo, es pertinente recurrir al pensamiento sobre el sujeto que desarrolla Laura Escarano en 1997, cuando afirma lo siguiente. Nuestra hipótesis especulativa se orienta a entender el sujeto como un dispositivo semiótico que diseña un espacio disponible para ser ocupado por el lector en el juego de la semiosis, pero que remite inocultablemente a la instancia de producción y enunciación. Ese espacio sujeto responde en su conformación a un proyecto de escritura
mediado por una selección de material lingüístico y de representación, con la indudable evaluación social, cruzada por múltiples discursos, como sujeto interdiscursivo, desde donde emerge como conciencia productora. El cuaderno de las cosas inútiles es, en definitiva, un poemario de la enumeración poética, en el cual se configura un discurso que reflexiona sobre el sentido de la vida y de la comunidad en un contexto sociocultural cuyas estructuras se desmoronan, amenazadas por la muerte, y establece conexiones temáticas con la construcción de subjetividades provenientes de la palabra y sus variadas funciones, que manifiestan otras formas de desplazamiento, otras formas de fronteras, migración y viajes, porque al decir de Valderrama, comillas, el tiempo de la postdictadura es esencialmente un medio, una forma de vida, una determinada manera de narrar la desconexión entre rupturas individuales y colectivas, imágenes y relatos entre presentes y futuros. Quien viaja busca la manera de expresar la incertidumbre y en ese camino encuentra la escritura. El virus que gobierna mi sangre se llama poesía. Ella quiere ser la única en mi vida y nunca supe decirle que no. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Cristian. No sé si puedes escuchar los aplausos desde la sala. Muy Gracias. interesante porque la verdad es que una vivencia tan intensa con un gran impacto como esta, ¿no? Que tuvo en el mundo entero y que como fue la pandemia y que se suponía que iba a servirnos para ser mejores, para cambiar nuestra relación con el planeta y los otros y que sin embargo hemos olvidado tan pronto. Ya nadie parece querer pensar y reflexionar sobre ello. Sin embargo, aquí queda la palabra poética de Urriola como un intenso testimonio para aquellos que quieran pensar, pensarse y repensarse todavía. Me quedo con este verso: tuvimos una vida y la tratamos como a un perro, que creo que es un mensaje que debemos ver como vitalista y no como pesimistas, es decir, es una forma para mejorar, para agarrar con más fuerza la vida y ser mejores. Así que muchísimas gracias por esta intervención. Como antes, vamos a seguir con las siguientes ponencias y al final dedicaremos un tiempo conjunto de reflexión. Voy a, Perfecto. voy a presentar ahora a la siguiente ponente, Silvana Gardi, que es profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Cuenta con una especialización en español como lengua extranjera por la Universidad de León en España, así como una especialización en lectura, escritura y educación en Flaxo. Es magíster en literatura argentina y doctoranda en la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Rosario en literatura y estudios críticos. Actualmente se desempeña como asistente de docencia en literatura argentina con extensión en literatura latinoamericana y asistente en introducción a la literatura de la carrera de letras en la Universidad Nacional del Sur. Ha participado en diversos proyectos de investigación, como por ejemplo Repensar las asimetrías, literaturas latinoamericanas y argentina de la segunda mitad del siglo XX en el espacio mundial, y ha participado en distintas actividades académicas e investigaciones sobre las escrituras de viaje en escritores argentinos del siglo XIX hacia Europa o Estados Unidos. Sin más, le cedo la palabra. ¿Tienes el audio silenciado? ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, voy a tratar de compartir un PowerPoint, pero no sé si vamos a poder verlo. No esperen un texto tan hermoso y poético como el de Cristian. Eh, Quizá Cristian tiene que dejar de compartir primero. Bien, solo tengo unas diapositivas para orientarnos, Ahora. porque eh, pasa lo siguiente, a ver si puedo compartir. ¿Cómo sería? A ver.
Voy a abrir. A ver si puedo. Sí, normalmente si tienes el documento abierto, dándole a Sí, compartir ya te aparece entre las opciones. mira, ahí está abierto. Entonces, ahora sí compartir. Vale. Está bien, ¿verdad? ¿Se ve? Perfecto, sí, muy Bueno, bien. son muy pocas diapositivas, es simplemente para ubicarnos. Eh, Vamos a trabajar con algunos materiales que vienen del siglo XIX y pensé en dos casos: la escritura femenina en torno al exilio rosista eh, durante la primera mitad del siglo XIX en el Río de la Plata, Juana Manso y Manuela Gorriti. De ambas, quizás me focalice más en Juana Manso, porque es quien todavía no entró en el canon de la literatura argentina, a diferencia de Manuela Gorriti, que quizás por una experiencia vinculada con su propia trayectoria vital, que voy a tratar de decir algo, tuvo una consagración en el extranjero, en Lima, en Perú, que luego le dio un acceso mucho más cuidado y una circulación diferente a la de Juana Manso, trabajando a la par desde el exilio y siendo contemporáneas, y se llevan un año de diferencia. Entonces, vamos al siglo XIX y nos alejamos de la pandemia, pero no nos alejamos de tiranías. Eh, Pensé como subtítulo escribir la patria desde afuera. Nosotros tenemos muchísimos casos en la literatura argentina. De hecho, el canon de la literatura argentina del siglo XIX tiene como foco este exilio masivo de unitarios proscriptos durante una dictadura, la dictadura o la tiranía de Rosas. Por supuesto que el revisionismo histórico en la Argentina no está absolutamente de acuerdo con pensarlo solo desde esta postura, pero estoy trabajando desde Juana Manso y Manuela Gorriti, que son dos mujeres cuyo exilio está obligado por la ascripción de sus familias eh, a las ideas unitarias que serían enemigas opositoras del régimen federal en la Argentina, ¿sí? Que va a tener como cabeza a Juan Manuel de Rosas. Entonces, voy a leer para aprovechar el tiempo, sobre todo pensar este desplazamiento en tanto un exilio que atañe a estas familias, las Manso o la familia Gorriti, como un viaje que es obligado en tanto sus garantías de supervivencia en el lugar de origen están suspendidas, ¿no? Pensar entonces en ese trauma y en la escritura como una forma de intervenir, de poner palabra a eso que podría quedar en silencio, ¿no? El trauma de ser desplazado de tu lugar de origen. Juana Manso nació en 1819 y muere en 1875 y como dije es contemporánea a Manuela Gorriti. La propuesta de esta exposición es pensar las escrituras de ambas en relación con el exilio y la figura monstruosa de Rosas en contacto con dos textos. El primero es Misterios del Plata, de, de Juana Manso, y dos cuentos breves de Gorriti, la hija del mazorquero, y el lucero del manantial. Voy a leer para no perder demasiado tiempo. Son muchos los que huyeron del país durante el segundo gobierno, sobre todo de Juan Manuel de Rosas,
y desde ese afuera de la patria se mantuvieron en resistencia y conectados a partir de la escritura, especialmente en ese periodo que va entre 1837 y 1852, que se da la caída de Rosas y el exilio de Rosas. Se trata de proscriptos argentinos, unitarios, opositores, como Alberdi, Rivadavia, Mármol, Gutiérrez, Echeverría, Sarmiento, y familias como las de Juana Manso y Manuela Gorriti. Desde ese afuera de la patria, no solo escribieron prensa satírica, anónima, clandestina, desde Montevideo, desde las provincias del norte, sino que también escribieron ensayos políticos como el Facundo de Sarmiento, folletines, cuadros de costumbres, novelas. Y lo hicieron desde puntos claves de Sudamérica, como Valparaíso, Montevideo, Río de Janeiro. Desde allí se conectaron con los puertos europeos. El reclamo era solicitar a los pueblos del mundo, sobre todo a Europa, la intervención necesaria para quitar al tirano. Buena parte del corpus canónico de la literatura argentina surge en estos exilios del siglo XIX. Propongo revisar algunos de los textos de las autoras que desplazadas muy tempranamente, tenían 15, 16 años, asumieron, ¿no?, en esa escritura desde un comienzo como una forma de justicia, de consuelo, y que más tarde sería también su profesión. En el caso de Juana Manso es menos conocida por su literatura y está más alejada del canon que en el caso de Gorriti. La hipótesis de trabajo plantea que las escrituras de las exiliadas exponen cierto borramiento de las distinciones entre la historia personal y la historia colectiva, desde un nosotros inclusivo que suele ser más habitual en la escritura de mujeres, aquella porosidad en las fronteras, no sabemos si estamos leyendo literatura o historia, ¿sí? Es algo propio también de las características de la literatura del siglo XIX, ¿no? Ese borramiento genérico, así como la exploración de la biblioteca europea y la integración de géneros, esto es súper llamativo, géneros útiles para contar el trauma de la violencia y el desarraigo. A pesar de las condiciones que podrían conspirar contra la creación literaria, ninguna de ellas se aleja de una apuesta singular por el estilo, la marca que aspira a la profesionalización, incluso cuando el destino tanto personal como nacional sean inciertos. Además, desde la condición del exilio, aspiran no solo a desarrollarse en tanto escritoras, sino en co-crear el imaginario de una nación por venir. El trabajo entonces revisita esta novela inconclusa, Misterios de Plata, que tiene toda una historia y es fascinante. Misterios de Plata, romance histórico, ahí ya tenemos para pensar un problema, romance histórico contemporáneo, de Juana Manso, que en principio se escribió en portugués y luego tiene muchas traducciones y cada una de ellas es distinta dependiendo del momento en el que se decida publicar. Y por otro lado, dos cuentos breves, reunidos en Sueños y Realidades, 1862, de Gorriti, que son textos escritos en Perú, ¿no? Tomando en todos los casos la tiranía, la monstruosidad de Rosas y el sufrimiento de las familias violentadas políticamente. Entonces, lo que me propongo pensar es qué decisiones tomaron en relación con sus propias escrituras a partir de procedimientos textuales, sus decisiones literarias, ¿no? Que implica pensar y reflexionar en la historia y su artificio, el narrador o la narradora, los puntos de vista, las voces, los géneros. Esto es clave. Cabe recordar que las obras de Manso y de Gorriti emergen dentro
de campos discursivos que todavía no tienen independencia literaria, ¿no? Están absolutamente intervenidos, condicionados por el campo de poder, la censura, el desarraigo y también por la propia autocensura. Las circunstancias impactan en todos los niveles, como trataré de demostrar en un momento. Las historias publicadas periódicamente desde el formato común de folletines, en muchos casos se pierden, quedan incompletas, como dije también la autocensura, forman parte de esa gran conjunto de condicionamientos de toda escritura, creo que amenazada, como en el caso de las de Juana Manso y la de Gorriti. Empiezo por Juana Manso y los misterios de Plata como romance histórico, ¿no? Al servicio del testimonio. Juana Manso, como dije anteriormente, nace en Buenos Aires en 1819. Su infancia transcurre en un contexto político convulsionado por guerras civiles y el ascenso al poder del Juan Manuel de Rosas. Tengo una imagen de Rosas acá, acá también. La familia tiene que exiliarse en Montevideo en 1839, pero sin embargo ese exilio no es en el silencio, sino con una participación activa junto a otros emigrados para difundir los ideales de la Asociación de Mayo y buscar el fin de la tiranía. Justamente por esto van a seguir siendo perseguidos y de Montevideo van a tener que trasladarse a Río de Janeiro. Por eso Juana Manso se instala en Río de Janeiro y va a escribir en portugués. En Río se va a casar. Fruto de ese matrimonio surge una gira musical por los Estados Unidos. Manso es la primera mujer argentina en escribir sobre un viaje a Estados Unidos. No lo sabíamos porque no teníamos los materiales, no había aparecido todavía un manuscrito. Y para 1848, cuando regresa a Río de Janeiro con sus dos hijas y publica un libro que se llama O Jornal das Señoras, publica este texto que va a quedar incompleto y que se llama Los Misterios del Plata. Misterios del Plata, romance histórico contemporáneo, es romance por la palabra en francés, ¿no? De novela. Comienza, dice ella, a escribirlo en Filadelfia, en ese viaje de gira junto con su marido, y lo concluye en Fortaleza cuando vuelve a Brasil a fines del 49 y principios del 50. Dice: temía publicarlo, porque la mayor parte de los personajes viven todavía, sobre todo Rosas, que no me perdonaría la revelación de hechos que muchos no acreditan y que para nuestra desgracia son verídicos. Los Misterios del Plata no son más que el comienzo de una serie de novelas históricas que aparecerán más tarde si es posible darles publicidad. El epílogo de la presente novela no es posible por el momento que sea publicado. Jornal das Señoras, en Jornal das Señoras por inconvenientes independientes a nuestra voluntad. Pero estamos dispuestas, siempre que hallemos cooperación, a hacer una edición de Misterios, acompañada de su epílogo. Como sabéis, lectoras, después de la caída del tirano, Alsina, el héroe del romance, detrás del apellido Avellaneda, fue llamado al ministerio, así debía ser, y ahí, bueno, recuerda el homenaje. Entonces, con esta aclaración, ¿no?, sobre la historia propia de Misterios de Plata, me quiero detener un momento acá. Nosotros no tenemos el manuscrito original, como suele pasar, las escrituras de exilio se pierden. Pensemos además en el siglo XIX, en las limitaciones, y también que se trata de escritura de mujeres, ¿no?
Los Misterios del Plata se basan en un hecho real, la persecución, detención y huida de Valentín Alsina, acompañado por su esposa Antonia Massa y su hijo Adolfo. Cuando eran transportados desde Uruguay, donde había recibido protección, y deben dejar Montevideo porque ya no es seguro. Entonces, la idea es buscar asilo en Corrientes, viajando por el río Paraná. Ahí, Alsina es traicionado y entregado a Rosas. Logra sobrevivir junto a su esposa e hijos gracias al rescate de algunos gauchos patriotas y otros unitarios de Buenos Aires. En 1852 sale por primera vez esta historia en portugués y como folletín en esta revista creada por Juana Manso, pero queda incompleta, ¿no? La primera edición en castellano recién va a salir en el 67, gracias también a que hay una movida que ha iniciado Manuela Gorriti, que ha publicado sus sueños en 1865, 2 años antes. Entonces, para la versión en español, Juana Manso escribe un prólogo con muchas aclaraciones sobre la distancia de los acontecimientos que impulsaron la publicación. Ahí nosotros empezamos a tomar conciencia de las condiciones de la escritura en el exilio. Entonces, recapitulo. Este, este comentario sobre comencé a esbozar este romance está en portugués y en ese libro, en esa publicación que hace en la revista en Río de Janeiro, todavía en el exilio. Cuando regresa, hará otra y tendrá otro nombre. Y ahí sí empezamos a notar las grandes diferencias en las ediciones. Sería muy provechoso para la obra de Manso trabajar las versiones de esa novela, tanto en portugués como en las versiones en español. Volviendo a la novela, fijémonos que ella va a cuidar el nombre de sus personajes, todavía los va a llamar con nombres ficticios, porque corre peligro a la vida de todos ellos. Me interesa el punto de la lengua, ¿no? En la primera edición de Misterios de Plata en portugués, ella está haciendo un poco el juego de otros como Sarmiento, de escribir fuera de la lengua para protegerse, ¿no? Volviendo a la novela de Misterios, cuando se publica finalmente en español, bueno, va a Quedan tener... 5 minutos, Ah, Silvana, quedan 5 minutos. bueno, lo que quería plantear es que al poner en consideración Misterios del Plata, el editor no solamente completa esa novela que había quedado incompleta, sino que plantea, ¿no?, entre los procedimientos que se trata de un documento testimonial, un cuadro de época, de una época tan controversial que no deberíamos eh, dejar de considerar que está escrito desde el ojo de una unitaria. Entre los procedimientos está sobre todo el trabajo, voy a focalizar en uno, que es el trabajo que hace con eh, las voces narrativas, se conjuga con la voz de la autora que nos habla desde las notas al pie y dice, llamamos la atención a los lectores sobre las notas de este libro. El desafío de contar la verdad, Manso está en esa frontera, ¿no? Que no va a ser la frontera de, de Gorriti quien se va a dar el permiso de contar los hechos tal cual sucedieron, pero de darle una salida fantástica. De hecho, los críticos hablan de Gorriti como la primera que explore el género fantástico en la literatura latinoamericana, ¿no? Va a contar los mismos episodios, de hecho el mismo episodio, la muerte o el asesinato de Massa y de su hijo,
pero en el caso de Gorriti, que pretende ser más reconciliadora, luego de la tiranía, con un Rosas que está exiliado en Inglaterra, se da ese permiso porque el pacto en el caso de Gorriti y en esos dos cuentos es de reconciliación. En el caso de Manso, ese es otra elaboración, ¿no? Su trauma se elabora de otra forma. Entonces, todo el tiempo está muy tensionada en no apartarse de la verdad. Escribir literatura sin apartarse de la realidad va a ser el gran desafío. Y eso lo vemos en una pulseada que es muy gráfica, porque las notas al pie, ese margen inferior, empieza a ganar cada vez más espacio en el texto. Y son las intervenciones que firma, entre paréntesis, la autora, y la autora aparecen con mayúscula. La autora. El desafío de contar la verdad sobre los hechos es señalado por Manso también cuando se refieren esas notas al pie a que ha utilizado el lenguaje de los gauchos, que es semejante al que se usa en el país, que deben disculparla por ese lenguaje tan procaz, que deben tener en cuenta y considerar que estas son las lenguas, los procedimientos de la inclusión, por ejemplo, de los gauchos rosistas. Y en cuanto a las innumerables notas, y con esto voy cerrando, se da cuenta, funciona como una clave, ¿no?, para leer Misterios del Plata, en tanto notas que enmarcan la narración del romance desde un narrador en primera persona de plural que nos asiste, pero también que tiene la versatilidad de hacer saltos temporales, de ejercer el suspenso, de ajustar el punto de vista, eh, dentro de muchos otros procedimientos literarios que no puedo contar porque no maneje bien el tiempo, sino que dialoga, ¿no?, con ese marco externo que hace la autora desde sus notas al pie. Desde ahí repone todos los sujetos históricos que no puede mantener en la ficción. Valentina Alsina descorre el velo, ¿no? Brinda un dato histórico, el testimonio, la constancia, el archivo, la autorreferencia de su condición de exiliada, que conoce verdades atroces y que debe, cito, escribir estas verdades. Cumplimos con el más difícil de los deberes, dice Manso, confesar nuestra infamia y la torpeza, la tolerancia, la deshonra de la nación a la que pertenecemos. Hasta ahí Manso. De Manuela Gorriti lo comentaré en otro momento. Y entre las conclusiones, si bien se trata de autores que debemos pensar adscriptas al romanticismo, ambas, vemos las divergencias a la hora de contar el exilio y de reconstruir la figura monstruosa del tirano que ha perpetrado sus destinos. Las diferencias en los modos de asumir la historia en el relato literario están relacionadas con la forma en la que cada una experimentó el alejamiento forzado de la patria. Juana Manso desde un comienzo con absoluta resistencia, ella se vincula con la prensa clandestina de Montevideo. Y en el caso de Gorriti, por una cuestión de distancias, está más vinculada a la resistencia del norte y luego al pasar a Bolivia y su casamiento con quien fuera después el presidente de Bolivia, tendrá otros exilios que la lleven a Perú. La distancian de la escena más local, aunque debe enfrentar, por supuesto, otros destierros y amenazas. Misterios del Plata, la novela de Juana Manso, plantea esa frontera desde la cual la historia del presente contemporáneo es convocada para convertirse en parte de la literatura, sin dejar de atender lo estético. Busca lograr un testimonio singularmente fortalecido. Un testimonio fortalecido es aquel que puede abrirse en el juego literario. Por su parte, en el caso de las leyendas y episodios de Manuela Gorriti, la hija de Mazorquero y el lucero de Manantial, por su trayectoria y las condiciones materiales desde las que escribió, pudo asumir la experimentación de lo fantástico, aunque pareciera desplazar a un segundo plano la intención testimonial, no deja de referir
los hechos históricos de manera efectiva. Disculpa por el desorden, muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvana, por esta excelente comunicación. Y bueno, es que siempre se nos hace el tiempo corto, eso es así. Pero muchas gracias porque justamente, bueno, como os decía, en este congreso están asistiendo algunas alumnas del curso de viajeras que organicé. Y entre las diferentes lecturas estaba Emilia Serrano con América y sus mujeres, así que eso nos dio la oportunidad de hablar un poco de Juana Manso, porque hay un capítulo dedicado a ella, así que de alguna forma, pues aquí completamos la información que se había dado. Y voy a pasar a la siguiente ponencia, que viene a cargo de Armando Chávez Rivera, que es numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente en los Estados Unidos de la Real Academia Española, doctorado en Literatura Hispánica por la Universidad de Arizona y egresado de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española, catedrático y director del programa de español de la Universidad de Houston, Victoria. Ha publicado el Diccionario de Provincialismos de la Isla de Cuba, que constituye la primera edición del primer diccionario de cubanismos ejecutado en Cuba. Y que tengo que señalar, ya que he mencionado este curso, que en el pasado congreso que realizamos, pues me permitió descubrir Cartas desde Cuba de Frederica Bremer, que me encantó su ponencia, y lo trabajamos también en las clases y tuvo una gran acogida, porque la verdad es que es una figura no solamente desde el punto de vista de la literatura de viaje, sino también de la defensa del papel de las mujeres, muy interesante. Así que se lo agradezco de corazón, la verdad. Hoy se va a centrar en léxico, cultura y sociedad, con lo cual le voy a ceder la palabra para que tenga tiempo. ¿Tienes que conectar el audio? Perdona. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días. Muchísimas gracias a nuestra admirada y muy apreciada doctora Rita Rodríguez, que tiene una gran capacidad de organización, eh, tanto de estos congresos como de las publicaciones. Eh, bueno, voy a hablar hoy sobre una estadounidense. Su nombre lo voy a pronunciar usualmente en español. No voy a pronunciarlo en inglés. No voy a decir Irene Aloha Wright. Voy a decir Irene Aloha. Así que comienzo léxico, cultura y sociedad, los apuntes de la estadounidense Irene Aloha Wright sobre vocablos de Cuba. En 1910, la editorial Macmillan de Nueva York publicó Cuba de la periodista e historiadora estadounidense Irene Aloha Wright, quien nació en 1879 y falleció en 1972. De unas 500 páginas, el libro es el resultado de 6 años de estancia en La Habana. Escrito en primera persona, está colmado de información sobre la isla, sobre todo detalles sobre la transición de la etapa colonial española en Cuba a la etapa neocolonial bajo el mando estadounidense. El libro es un documento excepcional en la medida que fue gestado por una periodista que hacía vida activa en el centro histórico y empresarial de La Habana. Tenía un amplio núcleo de relaciones sociales con personajes influyentes, extranjeros, establecidos en Cuba, así como familias de la burguesía cubana. Wright era una mujer dinámica, independiente, acostumbrada a caminar por las calles de La Habana, conversaba con ciudadanos de todo tipo y exploraba la isla en todo tipo de medio de transporte. Eh, Visitó lugares tan aislados, tan inhóspitos, que yo dudo que alguna otra mujer extranjera haya estado en esos sitios de Cuba. Viajó a sitios rurales tan remotos que puede
por ejemplo, en zonas montañosas, localidades costeras, valles, zonas con valor arqueológico. Todos estos detalles afianzan su perfil como testigo audaz y muy peculiar de la realidad cubana de inicios del siglo XX. Era una mujer con solvencia intelectual, una mujer con agencia y, sin dudas, una intelectual con dotes de prosista. Wright había aprendido español en la adolescencia. A los 16 años se fue de su ciudad natal en Colorado para trabajar en México a las órdenes de una familia acomodada. A su retorno a Estados Unidos se graduó en Stanford University con una licenciatura en historia. Por tanto, en 1904, cuando se mudó a Cuba, ya había tenido una formación de primer nivel y conocimiento directo de otra zona hispanoamericana con creciente influencia estadounidense, o sea, México. Decidió trasladarse a La Habana a raíz de un contrato con el periódico The Havana Post, para el cual trabajó de 1900, o sea, en 1904 y 1905. Luego, a partir de 1905 y hasta 1907, escribió para The Havana Telegraph. Inmediatamente, ya en 1907, cuando deja ese periódico, compra una revista, The Cuban Magazine, y publica esta revista de 1908 a 1914. O sea, se nota que tenía eh, impulso de ser independiente, de poner sus propios proyectos en marcha. En cuanto tuvo un capital, ella misma invirtió en una publicación en inglés con redacción establecida en La Habana. O sea, el periodismo que hizo en Cuba aparecía siempre en medios de prensa en inglés y le sirvió como base para investigaciones históricas en archivos. La amplitud de fuentes y menciones atinadas sobre aspectos del idioma español en general y de la variante hablada en Cuba específicamente confirman que Irene Wright tenía muy buen dominio de la lengua española, tanto del registro formal como del familiar. El libro Cuba sienta un precedente al reflejar la isla en sus más diversas facetas, incluyendo voces y locuciones propias. Cuba, el libro Cuba, no es la obra de una lingüista ni de un lexicógrafo, pero sí de una periodista con oído muy fino que llegó a dominar el español y vivir inmersa en el entorno hispanohablante. Wright ofrece una visión inédita en la medida en que hay profusión de referencias a la psicología y la conducta de los cubanos en relación con los vocablos que usan cotidianamente. Por consiguiente, abundan observaciones de la autora sobre la identidad de la población a partir de voces, locuciones, frases y algunos refranes. El libro confirma que para comprender plenamente una nación se debe tomar en cuenta su léxico particular. Irene Wright dominó el español con una capacidad que le permitió captar coloquialismos, giros del humor popular y hasta pregones callejeros. En muchas páginas despliega observaciones metalexicográficas en cuanto a ortografía, pronunciación, etimología y semántica, o subraya, por ejemplo, la condición indígena de fitónimos o ónimos, topónimos. Nada de este contenido responde aparentemente a un gran plan organizado en cuanto al léxico, sino al interés ocasional y a veces como para insertar notas de colores, notas de color, para esclarecer aspectos identitarios de la sociedad cubana. Es parte de una inclinación intelectual que luego le permitiría a ella emprender investigaciones sobre la etapa de conquista y colonización del Caribe mediante la búsqueda de manuscritos en el Archivo de Indias, en Sevilla, España, donde vivió durante unos 20 años, hasta que la Guerra Civil la obligó a retornar a Estados Unidos. En el libro Cuba, Irene Aloa incluye reflexiones sobre la pronunciación característica de los cubanos. Además, en ocasiones transcribe
cómo supuestamente un anglohablante podría intentar pronunciar vocablos o frases. Por ejemplo, vuelta abajo es una zona del occidente cubano. Ella escribe vuelta abajo como vuelta, lo divide en sílabas, marca cómo aspirar algunas partes para pronunciar la J, ese tipo de anotaciones que no son especializadas, sino para un lector común, un público amplio que sería el público ideal que iba a recibir este libro. Eh, Incluso entran en el texto pregones, por ejemplo, mundo, traigo el mundo, mundo de hoy, voceado por un vendedor de diarios habaneros, o Colorado, Colorado el mamey, ese es otro pregón muy famoso en Cuba para anunciar una fruta típica. Y también siempre la autora recurre a este método de hacer una transcripción eh, para mostrar cómo podría ser pronunciada cada expresión, cada pregón, cada anuncio callejero. Y así, bueno, el texto está salpicado de ese tipo de observaciones, de comentarios. La pervivencia de términos de origen indoamericano atrae sistemáticamente la atención de la autora. Por ejemplo, manigua, entonces explica almost impenetrable bush, o sea, unos arbustos densos que casi no se pueden atravesar, o incluye casabe bread, ¿no? Como pan de casabe. Incluye guayacán, dice que wood called guayacán, una madera llamada guayacán. Explica el uso de indigenismos. Ahí intenta entrar en el terreno de la etimología. Entonces dice que casi todas las palabras de origen indígena en Cuba terminan en gua. Que si hay alguna palabra que con esa sonoridad, gua, pues se puede decir que con mucha certeza que es de origen indígena en Cuba. Asimismo, capta algunas palabras relacionadas con el pasado esclavista, por ejemplo, cimarrones, que eran los esclavos que huían de la plantación, palenques, que eran las poblaciones de los esclavos cimarrones, de los cimarrones ya cuando escapaban, creaban estos palenques o fundaciones de comunidades en las montañas y rancherías que eran la actividad de los propietarios de ir a buscar con perros, con gente contratada para localizar a los cimarrones. Todo ese tipo de información histórica en que se despliegan términos propios del país, muy característicos de la historia de Cuba, todo eso está incluido en el libro. Por otra parte, hay menciones a barrios y calles de La Habana, explica los significados, por ejemplo, Zanja Real, que era la primera forma, la primera conductora de agua hacia el centro histórico de La Habana, la zona más antigua. Esa Zanja Real, pues ella explica la historia, incluye los términos típicos, cómo ha sido llamado ese acueducto colonial. Incluye palabras como volantas, que era un tipo de coche eh, de La Habana colonial, guagua, por ómnibus, autobús, danzón, por un tipo de danza típica de Cuba, regateo, explica lo que significa el regateo en Cuba para lograr un mejor precio en las tiendas. O sea, Irene Aloa confirma una tendencia que se observa en otros documentos a lo largo del siglo XIX, la cual consiste en que el interés por Cuba y su léxico afloró de modo más definido en circunstancias políticas y sociales específicas de aguda tensión política y social. Por ejemplo, a raíz de la trata africana y el esclavismo, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. En esas etapas de crispación interna hubo viajeros y expertos extranjeros que fueron a la isla y dieron a conocer sus impresiones en Europa y Norteamérica en inglés y por tanto tuvieron que explicar algunas voces típicas del país. Por consiguiente, el registro del léxico propio de la isla
en el siglo XIX e inicios del XX, aparece en obras, usualmente en obras publicadas en inglés, a menudo circunscritas a intereses relacionados con la economía, la agricultura, el comercio y la estructura administrativa, las instituciones gubernamentales. Esta es una tendencia que se hace visible desde una publicación tan famosa como es el ensayo social sobre la isla de Cuba, publicado por Alejandro de Humboldt a inicios del siglo XIX. Yo diría que Humboldt es el iniciador de esta tendencia de reflejar en un texto ensayístico eh, voces típicas de Cuba. Y es lo que ha sido llamado desde hace tiempo lexicografía escondida, o sea, libros que tienen otra temática, ensayística, histórica, o una novela tal vez, un libro de ficción, y se van colocando voces y se van explicando a medida que el texto avanza. Lexicografía escondida es algo que está llamando cada vez más la atención de lexicógrafos y estudiosos de la lengua. El texto de Wright toma importancia primordial cuando se le observa sobre todo como un eslabón entre unos 80 libros en inglés sobre Cuba publicados en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, entre ellos diarios, epistolarios y crónicas, cuya autoría se debe a militares, médicos, comerciantes o simplemente viajeros en camino hacia otros puertos del Caribe o de tierra continental hispanoamericana. Era la época en que se puso en boga con fuerza el turismo de los estadounidenses por el mundo y muchos de ellos exploraban sitios del Caribe. Entre esos libros hay algunos tan conocidos como Our Island Empire, A Handbook of Cuba, Puerto Rico, Hawaii and Philippine Island, de Charles Morris, historiador y autor de crónicas de viaje. Eh, y también hubo uno muy famoso todavía, Our Island and the People as Seen with Camera and Pencil, publicado por José Olivares, corresponsal de guerra. Esos dos libros aparecieron al final del siglo XIX y dan una idea de qué tipo de vocablos eh, incluían a veces en un vocabulario al final del libro para que los turistas usaran durante sus viajes por el Caribe. En verdad, las voces incluidas eran muy generales del español y probablemente podían ser utilizadas en cualquier país hispanohablante. No eran voces específicas del Caribe, no eran voces diatópicas o dialectales. En este caso, no eran voces, no eran cubanismos. Esos glosarios para viajeros eran elaborados aparentemente a partir de diccionarios del español general probablemente publicados en Europa, aunque ya entonces existían diccionarios diferenciales del español de Cuba. Por eso es de gran valor que Irene Aloa se haya interesado en incluir palabras más específicas usadas por la población de Cuba, no tanto porque tal vez ningún turista tuviese necesidad de, de usar esas palabras, sino porque de ese modo, al incluir esas palabras, todos esos términos tan bien explicados, ella reafirmaba su conocimiento profundo del país y su dominio de la variante local del español. En ese caso, vemos cómo sus comentarios metalexicográficos contribuyen a reafirmar el prestigio del autor como testigo y especialista. Por cierto, los otros libros que mencioné, que aparecieron sobre Cuba sobre Cuba y el Caribe a finales del siglo XIX, eh, ninguno fue concebido por ensayistas o periodistas que viviesen en Cuba. La única que vivió en Cuba fue esta mujer, la única estadounidense que vivió en Cuba en esa época y escribió. En el libro Cuba aparecen explicados los nombres de calles, pueblos y ciudades. Los comentarios de la autora aluden al valor histórico de las palabras típicas cubanas para comprender aspectos fundamentales de la historia nacional, pero además incluye topónimos, todo lo cual añade emoción y color a esa reconstrucción histórica.
Si bien Irene Aloa parecía repudiar la etapa política más reciente de la isla, de conflictos políticos y penurias económicas, en cambio tuvo marcada inclinación a rescatar hechos de los tiempos fundacionales de la capital cubana. Por consiguiente, incluyen nombres de calles con explicaciones sobre la relación de esquinas famosas de La Habana, plazas famosas de La Habana, la relación que tiene el nombre con determinados sucesos históricos. Y una prueba de que el primer libro, este libro Cuba, tuvo éxito es que ya en 1916 la misma editorial Macmillan publica en inglés, el primero también fue en inglés y el segundo también fue en inglés, The Early History of Cuba, el cual cubre la etapa de la historia de Cuba desde 1492 a 1586. Y al final de ese libro sí aparece un glosario, sobre todo relacionado con cargos y estructuras burocráticas, palabras del sistema colonial en América Latina, eh, y otras voces que también incluyen ese glosario, en ese vocabulario. Son sobre el pasado indígena, la flora, la fauna, las unidades de medida, eh, y como el libro fue publicado en inglés, las definiciones también aparecen en inglés. Incluye también menciones sobre todo al pasado indígena, hay menciones a plantas que eran comestibles, a tipos de construcciones como era el caney, que era una especie de choza muy humilde de los indígenas, el cacique, que como figura de autoridad de los indígenas en Cuba, en el Caribe. Eh, bueno, los siguientes libros de Irene Wright fueron de temática histórica y basados en documentos originales que consultó en el Archivo de Indias y de los cuales hizo copias para enviar a la Florida. Y todavía son conservados esos documentos, esas copias que ella hizo en el Archivo de India, todavía son muy bien conservadas en la Florida. En 1927 publicó en español 2 tomos de compilaciones sobre documentos históricos de La Habana del siglo XVI. Sorprende que se haya escrito muy poco sobre Irene Aloa y sus libros, más allá de su obituario en 1972, que apareció en el The New York Times, un artículo mío publicado hace 3 años y una semblanza breve de un periodista en una revista cultural en el 2019. Yo no he encontrado otros materiales sobre ella. Irene Aloa era una estadounidense muy orgullosa de su condición caucásica. Pienso que tal vez los prejuicios raciales patentes en su obra alejen a algunos investigadores. A lo largo del libro Cuba hay expresiones continuas de asombro ante una sociedad con una etnia, cultura, economía y política muy diferente a las de Estados Unidos. Eh, a veces los juicios de Irene Aloa sobre Cuba son amargos y marcados por prejuicios raciales y étnicos negativos. No hay que descartar que pese a los contenidos controvertidos de tipo político, racial e ideológico, Irene Aloa haya quedado sin atención suficiente de los investigadores por el hecho de que sus textos aparecieron en espacios tan efímeros como el periodismo. Además, posteriormente, cuando ella se dedicó durante muchos años a la investigación histórica, su trabajo quedó a merced de las instituciones históricas europeas, sobre todo, que le hicieron encargos para localizar materiales inéditos en el archivo de Indias y compilarlos en libros. De ese modo, ella casi se convirtió en una escritora fantasma, lo que llaman en inglés una ghost writer. Esta tesis de que Irene Aloa no tiene más fama fue expuesta en el 2019 por el periodista Jordan Blumetti. Sin embargo, pienso que hay que formular una hipótesis adicional para explicar por qué Irene Wright es poco recordada, y es que sus hallazgos en archivos también tuvieron mucho que ver con la presencia española en territorios que luego pasaron a manos estadounidenses, como la Florida.
Ese pasado español de territorios que forman parte ahora de Estados Unidos ha sido soslayado intencionalmente. Ha sido una forma de borrar el pasado y reinventarlo, omitiendo los aportes españoles e hispanoamericanos a la formación de localidades y núcleos sociales en este país, en Estados Unidos. Yo mismo he visto eso a lo largo de los años, no solo en la Florida, sino también en Texas, Arizona y Nuevo México. Para concluir, la obra de Irene Aloha Wright merece acercamientos nuevos, acuciosos y variados. Es un tema virgen, el reflejo del léxico en español es apenas una arista y en cambio el libro Cuba encierra, por ejemplo, una dimensión tan interesante como la confrontación de una mujer angloamericana, caucásica, cómo fue la confrontación de ella, la vivencia de ella, de culturas, etnias y momentos históricos fundamentales del Caribe, de Cuba y de España. Las muchas cajas de documentos donados por Irene Aloha Wright a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos están ahí esperando por nosotros en Washington, D.C. Pienso que tal vez alguna de las estudiantes de Rita se puedan entusiasmar con este tema y darle continuidad. Hay una mina ahí, hay una fuente de posibles ensayos interesantes, de descubrimientos sobre esta mujer que viajó sola, acompañada por su madre solamente, sin figura masculina cercana, que vivió tantos años entre Cuba y España. En España adoptó una niña, Flor, y la llevó a vivir a Estados Unidos. En fin, me parece un personaje muy interesante y bueno, muchas gracias. Si alguien se quiere comunicar después conmigo, le puedo dar las pistas de cómo trabajar en este tema. Gracias. Muchísimas gracias por esta interesante ponencia y por supuesto por la amabilidad de este ofrecimiento final. Bueno, cerramos aquí, como os comentaban anteriormente, finalmente no tenemos la última ponencia, se queda en 3. No sé si hay alguna pregunta, tanto por aquí por la sala como en casa. Es el momento perfecto para ello. Yo sí que voy a aprovechar mientras los demás se animan. Voy a hacer una primera pregunta para Armando. Em, claro, siendo tú además originario de Cuba, pero habitando en Estados Unidos, es decir, que tienes un control, un dominio de los dos idiomas, la primera pregunta sería si consideras que sus indicaciones sobre la fonética, digamos, del español de Cuba eran acertadas, es decir, que para un hablante inglés estadounidense efectivamente le podían ayudar a hablar mejor esa variante del español. Y la segunda pregunta sería si hay una traducción de ese libro Cuba al español, porque pensaba que quizás sería incluso interesante, ¿no? Para un lector hispanoamericano que quiera ir a Cuba. Es decir, al final tampoco yo, por ejemplo, como española, pues no conocería ese acento o ese vocabulario. Me preguntaba si quizás también para un público que no fuera inglés sería interesante conocer la obra. No sé si existe una traducción al español. No, no existe traducción del libro al español. Yo pienso que es un proyecto pendiente, interesante. El libro incluye muchísima información. Es un recorrido por toda la isla, desde el occidente al oriente. Eh, y yo pienso que parte del libro yo descubrí que tomaba fragmentos, los reelaboraba de las mismas revistas que Irene publicó en La Habana en inglés. O sea, ella fue compilando información, la iba publicando en revistas y después he notado que ella reelaboró parte de esa información para el libro. Mm, la parte de la inclusión de vocabulario es algo curioso porque es un intento de mostrar lo que es el español del Caribe. La transcripción para semejar cómo podría ser pronunciado por un anglohablante es una transcripción muy básica, pero da la idea porque
representa bien lo que los cubanos hacemos continuamente, que es omitir la S, eh, eh, a veces omitir alguna sílaba, todo eso ella lo captó muy bien. Pero en sí, como registro de voces cubanas, mm, es algo que está superado, ¿no? O sea, hay diccionarios, hay estudios muy bien hechos, muy completos para un público amplio, para el gran público, no solo para especialistas. Esos libros existen hechos en Cuba desde el siglo XIX. O sea, el valor de este libro de ella es que lleva esas palabras a un contexto de público, de lectores amplio, un contexto amplio de público en Estados Unidos. Ahí es donde yo le veo el valor, ¿no? Es como sembrar el interés, mostrar un fenómeno existente de cómo el español se pronuncia en territorio caribeño. Y bueno, eso es como una incitación, una invitación para el que quiera aprender más del idioma, ¿no? Así es como yo veo el valor que le veo a ese primer libro que ella publicó sobre Cuba. Y lo otro, hay un pasaje muy interesante, simpático, mm, en el libro, en que ella está caminando, cuenta que estaba caminando por la zona del puerto de La Habana y ve uno de esos barcos que llega repleto de turistas. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Como si fueran los cruceros de ahora. Y ella se ríe porque dice, estos parecen aves que están huyendo del frío en Estados Unidos, aves migratorias que llegan ahora a La Habana para pasar muy pocas horas o muy pocos días, a veces con una guía de turismo bajo el brazo y no entienden nada de lo que están viendo. O sea, el libro refleja una visión a veces muy irónica, mordaz, sobre los extranjeros, los estadounidenses que iban a Cuba y no entendían que era Cuba. O sea, y así posiblemente lo que está queriendo decir que cualquier viajero que fuera a tierra hispanoamericana iban con su libro, con sus comodidades, pero ellos no entendían lo que estaban viendo. No entendían el idioma ni entendían la realidad social. Ese es un aspecto muy crítico que ella va reflejando en el libro. El estadounidense que viaja pero no entiende lo que está viendo por la premura y las condiciones del viaje, que es puramente de disfrute. Muchísimas gracias Gracias. por la respuesta. Bueno, pues sin duda queda ahí un gran estudio que hacer, que profundizar en esta autora. No sé si tenéis por aquí alguna pregunta. Yo sí tengo nuevamente, perdonadme. Quería preguntarle, bueno, tengo una pregunta para los dos ponentes. Voy a empezar con Silvana, porque creo que mencionaste que Manuela Gorriti sí que ha entrado en el canon, pero en cambio Juana Manso no. Entonces, si podría recordarnos el motivo, y tienes que conectar el audio. Ahí. Sí, Rita, mira, no puedo profundizar ahora, es una hipótesis. Mi hipótesis es que ella, Gorriti, publica y rápidamente en 1860 tiene una consagración en Lima, Perú, y desde ahí se allanan demasiados caminos y muy rápido también por sus contactos personales, el hecho de ser la ex esposa de un presidente. em, Creo que lo social motiva em, ciertos cuidados para que su obra no solamente se difunda, sino que circule. En Buenos Aires va a tener como la suscripción, por ejemplo, la promoción durante todo un año en la revista de Buenos Aires, que es una revista de mucha categoría, por Vicente Quesada. Esos nexos no los tiene Juana Manso, aunque Juana Manso se autogestiona sus publicaciones y después va a estar de alguna manera muy acompañada por Sarmiento. Entonces sus obras, pero no son obras literarias. En Misterios del Plata vos no tenés demasiadas reediciones ni trabajos, porque no entró al canon. Ahora, con Gorriti no tenemos esos problemas. Podemos conseguir sus obras, tenemos crítica escrita,
em, es como mm, que las condiciones en las que cada uno escribió y también sus condiciones de vida, porque de alguna manera actualmente, por ejemplo, Manso es considerada como eh, una figura clave para el feminismo, pero no leemos sus obras. Es decir, leemos sus ensayos, sus artículos publicados en la prensa, y también está muy reconocida por su gestión en torno a educación en la Argentina, entonces va por otros carriles su aparición o su permanencia, no en lo literario. Claro, yo creo que tenemos ahí también un gran trabajo, porque muchas mujeres lo que hacían era justamente eso, publicar en revistas de la época, en periódicos, a veces incluso después conseguían reunir todos los capítulos y hacer una publicación en una editorial, con lo cual sí llegan hasta nosotros, pero claro, ¿cuántas otras quedaron en esas revistas Ujú. y todavía Sí, por no supuesto. las conocemos? Sí. Sí, sí, por Bueno, supuesto. pues yo creo que con todos estos trabajos también de investigación que se están realizando, pues es una manera de difundir, de despertar el interés y quizás pues se pueda hacer un trabajo de reedición, de búsqueda de esas obras para que puedan pues entrar en el canon y tener el lugar que merecen, ¿no? A Ujú. veces incluso podemos encontrar más información leyendo a otras autoras, ¿no? Porque como decía antes en esta obra de Emilia Serrano, América y sus mujeres, realmente ella lo que hace es una recopilación de muchas escritoras, muchas artistas latinoamericanas y es una forma de encontrar fuentes, de encontrar nombres que quizás de otra forma se habrían perdido, ¿no? Son Ujú. ellas mismas las que digamos que hacen ese trabajo de dejar constancia de lo que hay. Bueno, y ya la última pregunta y así cerramos y no nos entretenemos más, que era para Cristian Basso, porque bueno, descubro a esta poeta Malú Riola que me ha resultado muy interesante, muy profundo sus versos y quería preguntarte si, claro, sus obras anteriores si tienen una temática común, porque este poemario pues surge por esa experiencia tan concreta como es la pandemia y me preguntaba si sus obras anteriores tienen una temática común o si siempre hay esta reflexión de la subjetividad en diferentes momentos, según va evolucionando, según sus circunstancias. Gracias, Rita. La verdad es que los poemarios anteriores, yo diría si hay una temática que se reitera en su poética, es justamente la reflexión sobre la escritura, sobre la propia escritura incluso, la escritura poética. Hay un poemario que se llama Nada, que publicó el año 2003 la editorial LOM acá en Santiago de Chile. Y en ese poemario ella justamente arma un corpus orgánico donde aparece el sujeto poético reflexionando sobre su propia esencia como voz, digamos, del discurso. De hecho, aparece como pasándose una daga por el cuello, así como que se supone que se va a autoinfligir algún tipo de heridas, etcétera, o está como tentando a la muerte, que es otro de sus temas también. Y luego, y ese poema incluso se llama Cero, y el poema que concluye el conjunto se llama Uno, ¿ya? Que también es llamativo, ¿verdad? Ese detalle. Y ahí nuevamente dice que no, que finalmente decide no arremeter contra sí mismo como sujeto, ¿no? Y eso tiene que ver con la búsqueda de la autora por una temática el libro lo dice, ¿no? Nada, pero nada jugando un poco con la connotación, ¿no? De la nada, pero también este sentido del vacío existencial, muy propio también de periodos postdictatoriales en Chile,
pero al mismo tiempo nada es nada, ahora sálvate del verbo nadar, ¿no? Entonces hace un juego allí y yo creo que eso es una búsqueda en el caso de su poética que se reitera. La otra es el artivismo, la otra es la mirada también desde la mujer, digamos, desde el propio universo de la mujer que escribe y que se enfrenta justamente a esta influencia desde una perspectiva más política, y eso se reitera también como temática y preocupación temática. Yo diría que eso pueden ser algunas líneas, esas pueden ser algunas líneas de, de preocupación, de interés creativo, de construcción de un universo poético, etcétera. Ella cuenta, de hecho, que en un momento también estuvo de visita al interior de la cuarta región, acá en Chile. Estamos hablando del Valle de Elqui, en la ciudad de Vicuña, donde nació Gabriela Mistral. Y en esta visita al museo de Gabriela Mistral, ella dice que se despertó una preocupación bastante profunda acerca de la naturaleza de la escritura poética. Y yo creo que justamente eso, por eso mencionaba yo en la ponencia el poeta, el sujeto lírico, el hablante lírico se echó a dormir sus penas. O sea, ¿qué está pasando con el sujeto lírico en un contexto socio-histórico, político en Chile, ¿verdad? Que trata de reconstruirse luego de una dictadura de 7 años. Entonces, es bien interesante. Entonces, el libro Nada, yo diría que él después escribe Bracea, partió con temáticas más amorosas, pero no es una relación, un tratamiento del amor, digamos, romántico, sino que es justamente también cómo es tratado, digamos, y cómo es tratada la mujer también en estas relaciones románticas, ¿no? Como en el caso de Hija de Perra, por ejemplo, o Dame tu sucio amor. Y luego Las estrellas de Chile para ti, ¿no? Que está en una línea muy, muy similar a la poética también de Raúl Zurita. Entonces, yo diría que eso puede ser. Hay otras temáticas que se pueden derivar, pero son las que yo observo con mayor presencia, sobre todo la reflexión sobre la escritura misma. Muchísimas gracias y observo que Silvana tiene un comentario, una pregunta, que tiene que conectar el audio. Un comentario solamente para Armando. Cuando vos, Armando, comentabas sobre estos términos y hacías la mención a qué significa dentro del lenguaje de la isla, palenque, cimarrón, rancherías, con Antonella seguramente estaremos de acuerdo, son todos términos que aparecen en el registro de la gauchesca, en la literatura argentina, en el registro de los gauchos en la Argentina, pero con otro significado. Por ejemplo, cimarrón son dos cosas. Es un tipo de bebida amarga, una infusión que nosotros consumimos y que es el mate. Si es amargo se llama cimarrón, pero a la vez es un tipo, una raza de caballo. Palenque es el poste en el que vos atás tu caballo para que el caballo no se vaya. Y rancherías es el conjunto de ranchos o de viviendas llamados ranchos en los colectivos campesinos en la campaña. Es el lenguaje como difícil de traducir cuando nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, el Martín Fierro y bueno, son este tipo de jergas muy asociadas con lo gauchesco. Claro, cuando vos mencionás esos términos, me quedo eh, Claro, qué interesante, ¿no? el O cruce, sea, ¿no? sí, esos cruces porque eh, ¿Cómo hay lo explicamos? investigadores. Sí, hay investigadores que están tratando de dilucidar cómo fue que algunas voces del Río de la Plata, de toda esa zona, llegaron al Caribe. Entonces,
hay una hipótesis que barcos que llevaban mercancía desde España hasta Argentina, hasta Buenos Aires, después seguían camino a La Habana, navegación hasta La Habana, y, y de La Habana se trasladaban hasta España. Entonces, ese triángulo, Claro, ya investigadores, no he leído nada definitivo, nada concreto sobre eso. exacto. Está a nivel de comentario, así de observaciones Sí, sí, muy perspicaces como la de Silvana, que apuntan a esto. Ese trasiego de voces que no solamente iba mercancía en los barcos, iban las palabras. claro. Eh, y yo viví Lo en Buenos mismo. Aires. Viví Ah, casi 5 años en Buenos Aires. Me hice residente permanente. Pensé que iba a pasar allá toda mi vida. Y tenía un amigo cubano que trabajaba en un kiosco de venta en la calle Corrientes. Y él me decía, era cubano, cubanísimo. Él me decía, no, si acá vienen hablando lunfardo y yo los entiendo. claro, O sea, yo entiendo la jerga, me decía, entiendo palabras muy típicas y códigos muy cerrados que ellos creen que están hablando algo que yo como extranjero no voy a entender y yo los estoy entendiendo porque son palabras que de alguna manera se filtraron también sí, en el español de Cuba. Entonces todos estos cruces, yo creo que es fascinante. sí. Eh, sí, y me Tam- parece, por ejemplo, estos temas como el de Cuba, el reflejo del léxico, me parecen muy interesantes, pero lo escribí para este congreso, pero ya yo tengo mucho trabajo, por eso estoy deseoso de regalarle el tema a alguien que, que lo pueda tomar. y Gracias, Silvana, por eso. ¿sabés con qué lo relacioné? Con los esclavos. También, porque tuvieron esclavos ustedes, Sí, sí. En San Telmo yo a veces yo vivía al lado de San Telmo, ahí en la zona histórica más antigua, y a veces veía a argentinos de piel negra. Yo decía, bueno, ¿son inmigrantes de dónde? Y me decían, no, es que todavía quedan los descendientes de esclavos. Muchos murieron cuando los enviaron, creo que a una guerra contra sí, sí, Paraguay, sí, y sí, hubo sí, también sí. descendencia, pero sí quedan descendientes. Y ellos llevaron también sus palabras, algunos platos, algunas recetas, la forma de preparar algunos alimentos. Todo eso está en Buenos Aires, pero está muy borrado por la influencia italiana, europea. Pero Silvana, siempre, el año pasado también me dejaste comentarios muy interesantes. Así que muchas gracias por este aporte también. Bueno, no, nada, gracias a vos. Bueno, Gracias. estupendo porque justamente este encuentro es de horizontes, con lo cual vemos aquí cómo todavía tenemos que descubrir cómo ese cruce de horizontes se llevó a algunas palabras que, claro, luego esas palabras que llegan pues van tomando otros significados, es decir, es la misma palabra pero ya significa otra cosa, con lo cual pues sí es muy interesante y veo que esto ha llevado a Antonella a hacer también una pregunta, una observación. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo dos consultas. No sé si se escucha bien, si no, las escribo en el chat. Se escucha un poquito entrecortado, pero Un creo que poco. te podemos entender. Bueno, Hazlo. la primera era para Cristian. Me interesaba esa referencia que hacía a Cross, puede ser, pero me gustaría saber el texto del que habla, si es posible que lo copie en el chat como para poder leerlo. Sí, claro. Gracias. Sí, te lo envío, entonces lo copio Y ahí en el chat. Y me sumo al comentario de Silvana que me encantó la capacidad poética para hacer una defensa de un trabajo que a veces en los congresos una pierde, ¿no? Como esa cuestión de escritura que bueno, me pareció fantástica, me encantó, me quedé como, ya quiero ir a leer a, a la autora. Y por otro lado, quería preguntarle a Silvana, eh, ella dijo en un momento que bueno, era necesario para estas autoras escribir literatura sin apartarse de la verdad, ¿no? Y quería saber qué estrategias utilizan, si hay investigado acerca de eso, eh, para mantener esa, digamos, esa situación, ¿no? Si revisan fuentes, si se van un poco más al lado de los archivos.
Mirá, Antonella, lo que pasa es que me desorganicé tanto, eso es parte del trabajo que no leí, pero sobre eso la pulsión de Manso, y estoy usando esa palabra porque su escritura es muy visceral, eh, su mandamiento es contar la verdad para que el mundo se entere y nos ayuden a sacar al tirano Rosas, que ha Claro, matado, que te pone a degüello, ¿no? Como claro. dice Sarmiento, las ideas no se matan, pero, pero bueno, nosotros sí. Mm, Entonces, eh, cuando ella siente que la escritura logra el carácter testimonial, mm, aparece también esos otros juegos que son propios de la literatura, el santo temporal. claro, Entonces te dice, ya sé, lectores, que los dejé, ¿no? Está jugando con la lógica del folletín de crear un suspenso, eh, también un trabajo con el tiempo, con la recuperación de aquello que dejó dos capítulos más atrás. Eh, hay realmente procedimientos que son súper novedosos, pero está muy tironeado esto de no dejar de, de recordar que esto tiene que ser un testimonio. sí, Y ahí va a recordarte en las notas al pie, que son cada vez más numerosas, y le van sacando espacio a la propia historia, romance, de esto es verdad, esto sucedió. Y claro. te completa con una cita de cuántos mató, cómo los mató, qué hizo, bueno, episodios que después retoma en otros textos la propia Gorriti, y lleva ese episodio, por ejemplo, de la muerte frente a toda la Cámara de Representantes de Massa, hace un cuento. Y Gorriti le va a dar otro final, ¿no? Un final fantástico. No sé, Anto, si... Sí, 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 sí. No, pasa que pensaba en esta cuestión del género testimonial, ¿no? Que a veces también para dar certezas de lo que ocurrió, utilizan esto, ¿no? Este cruce con la historia que también mencionaba, de, 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 bueno, mencionar archivos que se revisaron, no sé, Sí, sí, cuestiones sí. legislativas que salieron, ¿no? A la Sí, luz, o decretos o demás, que también ayudan a reforzar esta idea de verdad en el testimonio. totalmente. Ella lo que va a usar es su propia experiencia, Claro, las, las noticias que circulan en los diarios. Es más, te va a decir que esto se puede corroborar en tal... claro. Pero también está esto de que todos sabemos lo que está haciendo Rosas. Fíjate que es contemporáneo, ¿no? Está Claro. contando, sí, 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 la preocupación, ¿no? Es por no dejar de lado el testimonio. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de este interesante debate y de esta conversación que ha cruzado fronteras y horizontes, vamos a cerrar con esta jornada. Os escribiré pronto para daros más noticias sobre nuestro futuro juntas y juntos, y recibiréis asimismo los certificados, que ya os pido un poco de paciencia porque el próximo miércoles tengo otro congreso, se me acumula todo, pero a partir del jueves estaré ya preparada para haceros llegar todo. Así que un saludo muy afectuoso, muchísimas gracias por vuestros interesantes trabajos y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Rita, Muchísimas gracias. siempre. Abrazos. Abrazos, Muchas muchas Gracias. 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 Que estén muy bien. Nos Abrazo a vemos. todos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, Adiós. hasta pronto. Hasta pronto, Pronto. gracias. Antonella, escribí ahí la bibliografía. Sí, sí, muchas gracias, ya la copy. Gracias, Ok, Cristian. chao. Chao, hasta luego. Gracias, Rita. Nos vemos. Un abrazo. A vosotros.